Operación de conducción de C-Track. Precauciones durante el periodo de rodaje del vehículo. El rodaje de motor y de otros conjuntos es de vital importancia para la economía y fiabilidad del vehículo. En el primeros 5.000 kilómetros, el vehículo se encuentra en el periodo de rodaje. Por eso, es necesario conducirlo con cuidado. No debe conducir los vehículos nuevos rápido a carga completa. La carga de vehículo generalmente no debe exceder 50% del peso máximo de carga. Y las evoluciones del motor deben mantenerse dentro del rango económico durante la conducción. Dentro del periodo de rodaje, el vehículo debe marchar en carreteras planas y en buenas condiciones. Dentro del periodo de rodaje, debe observar varios indicadores y luces de advertencia durante la conducción. Y también, preste atención a la inspección del cubo y el disco de freno, la transmisión y los ejes delantero y trasero. En caso de calentamiento severo, averigüe las causas y haga los ajustes o reparaciones inmediatamente. Cuando el vehículo circula por más de 5.000 kilómetros, la velocidad del vehículo puede aumentar gradualmente, hasta la velocidad máxima del vehículo o las evoluciones máximas permitidas por el motor. Después de renovar algunos conjuntos mecánicos o realizar una reparación mayor, también se debe realizar la operación del periodo de rodaje. No es aconsejable llenar el tanque en verano, es que la temperatura del combustible en el tanque de combustible aumentará después de pasar el sistema de suministro de combustible, lo que da lugar a la expansión y el derrame del combustible. Especialmente cuando el camión está expuesto al sol durante mucho tiempo, el derrame de combustible acelerará. Esto no solo causará el malgasto del combustible, sino también provocará la contaminación ambiental. Inspección completa antes de la salida. Antes de cada conducción, debe realizar una inspección y regulación regular del vehículo, con el fin de comprobar el del vehículo y el rendimiento de seguridad del vehículo. Antes de arrancar el motor en el vehículo, debe realizar las siguientes inspecciones diarias. Compruebe el nivel de refrigerante en el sistema de enfriamiento. Compruebe el filtro grueso de combustible y realice el drenaje de agua. Inspeccione los extintores, herramientas en el vehículo, etc. Inspeccione y encienda la batería. Mientras tanto, debe cumplir la inspección semanal de los siguientes contenidos. Compruebe la presión y el estado de los neumáticos y elimine los residuos. Compruebe si la tuerca de las ruedas están bien apretadas. Compruebe el nivel de detergente del limpiaparabrisas y su adaptabilidad y funcionalidad en invierno. Revise el motor, la caja de cambios, el eje de accionamiento, el mecanismo de dirección, el calentador de aire y el sistema de vuelco hidráulico, etc., para ver si presentan fugas. Compruebe las funciones del dispositivo de tracción y el cilín, conecte las tuberías y los cables. Luego, cumpla la inspección mensual de los siguientes contenidos. Compruebe el nivel líquido del sistema de dirección asistida mensualmente. Compruebe el nivel de aceite de motor. El estado de la correa B y la correa canalada. Y el nivel de líquido en el tanque de aceite del embrague. Por último, compruebe el nivel de aceite del mecanismo de vuelco de la cabina. Al entrar en la cabina, debe realizar las inspecciones siguientes antes de arrancar el motor. Compruebe las funciones de iluminación y sistema de señalización. Verifique el indicador del sistema de vuelco de la cabina para ver si hay alarma normal. Compruebe el estado y la función del cinturón de seguridad. Compruebe el nivel de combustible. Compruebe la cantidad restante de la urea. Después de arrancar el motor, debe verificar la presión de aceite del motor diariamente. Y verifique si las funciones del sistema de frenos son normales y eficaces. Y si el sistema de dirección del vehículo funciona normalmente, etc. Vuelva a bajar para verificar si el vehículo por debajo del sistema de suspensión neumática está inclinado. Y compruebe el sistema de suspensión neumática para verificar el estado de la bolsa de aire comprimida. Al mismo tiempo, verifique las funciones del secador de aire mensualmente. Avisos especiales. 1.
Si su vehículo está equipado con equipos especiales, es posible que los contenidos de inspección requeridos no se enumeren en la lista de contenidos anteriores. 2. Puede aumentar la frecuencia de las inspecciones de acuerdo con el clima local y el entorno de trabajo. Especialmente en el invierno, un secador de aire con falla puede hacer que el sistema de freno se congele y cause un accidente de tráfico. En condiciones de suficiente presión de aire, abra la válvula de drenaje del cilindro de aire que está más lejos del secador de aire. Si se descarga una gran cantidad de mezcla de aceite y agua, esto indica que el secador de aire está inválido. En este caso, el tanque de secado en la parte superior del secador de aire debe reemplazarse de inmediato. Generalmente, el tanque de secado debe reemplazarse por lo menos una vez a cada 2 años. Preparaciones para el arranque de vehículo. Antes de arrancar el vehículo, por favor, sea paciente y complete las preparaciones de inspecciones previo al arranque. De este modo, se reducirán los problemas innecesarios en el proceso de conducción. Al entrar en y salir de la cabina, mire hacia adentro y agarre los pasamanos con ambas manos. No agarre el volante ni la puerta. Tampoco salte del vehículo, para evitar las lesiones personales. Después de entrar en la cabina, ajuste el asiento y el volante de acuerdo con las necesidades individuales. Al finalizar el ajuste, encienda el interruptor de llave y el vehículo entra en el autodiagnóstico de instrumentos. Espere pacientemente durante 5 segundos antes de arrancar el motor. Si el sistema tiene una falla en el autodiagnóstico, en la pantalla de información parpadeará el contenido de falla correspondiente. En este momento, no debe arrancar el motor hasta que se revise y elimine la falla. Precauciones de arranque del motor. Utilice el freno de estacionamiento y deje que la caja de cambios se encuentre en marcha neutra, N. Gire la llave a la posición de arranque del motor 3. La duración del arranque no debe exceder los 15 segundos. Y suelte la llave después del arranque del motor. En el arranque del motor, no debe aparecer información de alarma de presión de aceite de motor en el tablero de instrumentos combinado. Si aparece alarma de presión de aceite de motor, el motor debe apagarse inmediatamente. De lo contrario, existirá riesgo de daños en el motor. No pise el pedal del acelerador al arrancar el motor, para evitar inyecciones grandes y necesarias, reduciendo así la cantidad de humo escapado. Después de arrancar el motor, espere hasta que la luz de advertencia se apague y el zumbador de alarma deje de sonar. Solo se debe soltar la palanca de freno de mano para prepararse la puesta en marcha después que el freno haya alcanzado el rendimiento de frenado especificado. Precauciones de arranque del vehículo. En el arranque del vehículo, preste atención al entorno de los alrededores. Evite pisar el pedal del acelerador y levante el pedal del embrague de manera brusca. Se recomienda poner en la marcha 1, porque la marcha de arranque demasiado alta afectará la vida útil del embrague y el consumo de combustible. Las evoluciones no deben estar por debajo de 1200 evoluciones por minuto después de la puesta en marcha y el cambio de marcha del vehículo, con el fin de evitar los apagados causados por las evoluciones demasiado bajas después del cambio de marchas. En cargas bajas, el motor se calienta muy lentamente en ralentí. Después de la puesta en marcha del vehículo, se recomienda hacer el motor funcionar a baja velocidad para que el motor, la transmisión y el eje de accionamiento alcancen sus respectivas temperaturas de funcionamiento normal. Esto también ahorrará el tiempo de espera de salida del vehículo. Instrucciones de operación de cambio de la caja de cambios. La caja de cambios CF de 16 marchas equipadas en una serie de camiones de Citrac consiste en una caja principal de 4 marchas, una caja secundaria de marcha alta y baja y una caja secundaria de media marcha. La caja principal de 4 marchas y la caja secundaria posterior de marcha alta y baja son sistemas de cambios de doble H, las cuales permiten un cambio automático cuando la palanca de cambios se mueve entre las marchas 3, 4 y 5, 6. Sistema de cambios. Cambios de doble H. Las marchas 1 a 4 en la transmisión de doble H corresponden a las marchas bajas y las marchas 5 a 8 son marchas altas. Cuando la palanca de cambio se cambia entre marchas alta y baja, use la palma de su mano para golpear la palanca de cambios ligeramente y luego entre rápidamente en la marcha deseada. En las zonas de marcha baja y alta, respectivamente, tiene una marcha neutra, N, posición libre,
establecido por el muelle de bloqueo. La marcha neutra, N, de la zona de marchas bajas está entre las marchas 3 y 4, y la marcha neutra, N, de la zona de marchas altas está entre las marchas 5 y 6. Después de salir de la marcha, la palanca de cambio saltará automáticamente a la marcha neutra, N, correspondiente. Si necesita entrar en marchas 1, 2 o 7, 8, es necesario superar la fuerza del muelle para empujar la palanca en la marcha correspondiente y luego entrar en la marcha. Debe operar la palanca de cambios de manera suave, especialmente en el estado de vehículo frío. Controle la palanca de cambios con la palma abierta. Cuando la velocidad del vehículo es superior a 28 km/h, se prohíbe cambiar de la marcha alta a la marcha baja. De lo contrario, el sincronizador de caja secundaria de marcha alta y baja se desgastará de manera temprana. Instrucciones de operación de media marcha. El cambio de media marcha es controlado por el interruptor de preselección en la palanca de cambios. Cuando el interruptor se mueve hacia arriba, la marcha aumenta en media marcha. Y cuando se mueve hacia abajo, la marcha se disminuye en media marcha. Entonces debe basarse en las condiciones de conducción de vehículo para preseleccionar la media marcha más alta o baja en la palanca de cambios y luego pise el pedal del embrague para cambiar entre media marcha más alta y baja. Con el fin de proteger el sincronizador y la transmisión, es importante asegurarse de que el embrague está completamente desacoplado en todo momento. Instrucciones de operación de aumento y disminución de marcha. Cuando la palanca de cambios está en la marcha neutra, N, coloque el interruptor de preselección en la marcha baja. Pise el embrague y empuje la palanca de cambios en la marcha 1. Luego suelte el embrague. En este momento, es la marcha 1 baja. Coloque el interruptor de preselección en la marcha alta y pise el embrague. En esta vez, es la marcha 1 alta. Coloque el interruptor de preselección en la marcha baja. Pise el embrague y cuelgue la palanca de cambios en la marcha 2 para luego liberar el embrague. En este momento, es la marcha 2 baja. Coloque el interruptor de preselección en la marcha alta y pise el embrague. Esta vez es la marcha 2 alta. De acuerdo con este método, se puede aumentar sucesivamente a la marcha 4 alta. En este momento, coloque el interruptor de preselección en la marcha alta y pise el embrague. Cambie la palanca de cambios de marcha baja a marcha alta y suelte el embrague hasta que entre en la marcha 5. En este momento, la marcha eleva desde la marcha 4 alta a la marcha 5 baja. La siguiente operación es exactamente la misma que la operación de marcha baja. Se puede aumentar sucesivamente a la marcha 8 alta. La secuencia de operación de aumento de marchas es completamente contraria a la disminución de marchas. Para evitar daños en la transmisión y el motor, la marcha solo se puede reducir después de desacelerar y alcanzar las revoluciones máximas permitidas por la marcha de objetivo. Operación de marcha atrás. Para la caja de cambios de 16 marchas, la marcha atrás está al lado de la marcha 2. Al usar la marcha atrás, pise el embrague primero. Luego, empuje la palanca de cambios hacia la izquierda entrando en la marcha atrás. La marcha atrás solo se puede activar cuando el vehículo esté parado y el motor esté a ralentí. Al cambiar la marcha atrás y pisar el embrague, debe esperar por unos 5 segundos. De lo contrario, habrá un sonido de golpe entre engranajes. Uso correcto del retardador hidráulico. El retardador hidráulico ZF Intarder consiste en un dispositivo de freno auxiliar hidráulico, que puede desacelerar el vehículo en alta velocidad o para controlar la velocidad del vehículo durante la conducción cuesta abajo de forma continua, con el fin de mantener una conducción económica y suave. El retardador hidráulico ZF Intarder tiene en total 6 marchas. Cuando la marcha 0 está activada, el retardador se apaga. La marcha 1 corresponde a la función de velocidad constante de cuesta abajo, que permite el ajuste automático del par de frenado de acuerdo con la velocidad del vehículo. Las marchas 2 a 6 permiten el ajuste manual de marcha de frenado del retardador.
La fuerza de frenado aumenta sucesivamente de marchas 2 a 6. Uso de la función de velocidad constante de cuesta abajo de la marcha 1. Esta función se puede utilizar para que el vehículo siga recorriendo a una velocidad constante cuando va a cuesta abajo. La unidad de control electrónico del retardador establece automáticamente el par de frenado requerido para una conducción a velocidad constante. Al pisar el pedal del acelerador, la función de velocidad constante de cuesta abajo se interrumpe automáticamente. Cuando se libera el pedal de acelerador otra vez, la velocidad actual del vehículo se ajusta a la velocidad de conducción después de que se active la función de velocidad constante de nuevo. Si la velocidad actual es menor que la velocidad establecida, el retardador no funcionará, y una vez que la velocidad alcance el valor establecido, el retardador comenzará a funcionar. Uso de las marchas 2 a 6. En el proceso de conducción, cambia el mango del retardador a la marcha deseada. Entonces, el modo de marcha de frenado puede ser activado. Cuando la velocidad del vehículo es de 40 a 80 km/h, el rendimiento de frenado del retardador es el mejor. Si la fuerza de frenado requerida por el vehículo es mayor que la fuerza de frenado máxima del retardador, tanto los frenos de escape del motor como los frenos de servicio pueden usarse simultáneamente. Cuando el vehículo está acelerando o cuando EBS/ABS funciona, el retardador liberará automáticamente el freno. Cuando ABS o EBS deja de funcionar, el retardador volverá al modo de funcionamiento antes de la interrupción. Cuando el embrague se desacopla para cambiar la marcha, el par de frenado del retardador se mantendrá sin cambios. En el proceso de cambio de marcha o al habilitar el freno de escape, el funcionamiento del retardador no se verá afectado. El retardador es de tipo hidráulico de control electrónico y no requiere ninguna fuente de gas. Cuando se necesita frenar en pavimentos planos o pendientes cortas, el retardador puede ser activado inmediatamente a la marcha máxima. Bajo la condición de conducir cuesta abajo a larga distancia, si la velocidad está relativamente alta en este momento, puede usar el freno de servicio primero, y cuando la velocidad se baja a menos de 70 km/h, puede activar el retardador a la marcha máxima. También puede activar el retardador sucesivamente a las marchas 2 a 6, sin pisar el freno de servicio, después que la velocidad del vehículo caiga por debajo de 70 km/h. Elija una velocidad segura, luego ponga el retardador en marcha 1 para seguir conduciendo a una velocidad constante. Antes y durante el proceso de conducir cuesta abajo, debe garantizar que las revoluciones del motor no estén por debajo de 1600 revoluciones por minuto. No deje el motor funcionar al ralentí ni pise el pedal de embrague durante un gran tiempo durante el proceso de conducir cuesta abajo. De lo contrario, el refrigerante del motor no se enfriará plenamente. Si la temperatura del agua de enfriamiento alcanza la temperatura máxima permitida, el retardador reducirá el par de frenado. Si es necesario, también puede aumentar la velocidad del motor reduciendo la marcha de la transmisión, con el fin de aumentar el caudal de la bomba de agua y el efecto de disipación de calor. O puede activar los frenos de escape del motor y frenos de servicio. Bajo las condiciones de carretera cubierta con nieve y hielo, caminos resbaladizos y de alta curvatura, el retardador debe usarse con prudencia para evitar que el vehículo se resbale y cause accidentes. Instrucciones de uso de la función de control de crucero. Los botones multifuncionales en el lado del volante están compuestos por el botón SET+, botón SET-, botón de memoria en recuperación MEM y botón apagado OFF. Ellos son los botones de operación principales para el crucero a velocidad constante del vehículo. Durante la conducción del vehículo, a una velocidad superior a 30 km/h, presione el botón SET+- y ajuste la velocidad de crucero para poner el vehículo en modo de crucero. Luego, suelte el pedal del acelerador y el vehículo se desplazará a la velocidad de crucero establecida. Si el vehículo no ha entrado en el modo crucero, puede deberse a las siguientes razones. Su vehículo tiene una velocidad de menos de 30 km/h y la transmisión está en la marcha neutra, N. El pedal de embrague y el pedal de freno están pisados. Hay una visualización de falla de luz amarilla y roja BCU en el tablero de instrumentos, o el botón derecho del volante tiene falla. En el modo de crucero, el acelerador se puede operar normalmente. Cuando se presiona brevemente el botón SET+- en el modo de crucero,
La velocidad objetivo de crucero aumenta o disminuye según el paso de 1 km/h. Al mantener presionado Set+, la velocidad objetivo de crucero aumenta a 4 km/h segundo. Al mantener presionado Set-, la velocidad objetivo de crucero se disminuye a 2 km/h segundo. Presione activamente el botón Off, entonces se sale del modo de crucero automáticamente. Cuando pise el pedal de embrague o utilice la función de freno auxiliar como el freno de escape o el retardador hidráulico, el modo de crucero también se desactivará automáticamente. Presione el botón MEM para volver a entrar en el modo de crucero. Y la velocidad objetivo de crucero es la última velocidad objetivo de crucero. Instrucciones de uso de la función de bloqueo diferencial. El indicador de bloqueo diferencial se utiliza para mostrar la situación de funcionamiento de bloqueo diferencial entre las ruedas y el bloqueo diferencial entre los ejes. Interruptor diferencial entre las ruedas. Interruptor diferencial entre los ejes. Verde o apagado significa que no está funcionando. Amarillo significa que está funcionando. Amarillo parpadeado indica que está enganchado. Antes de entrar en un camino malo o camino lodos, el bloqueo diferencial puede ser utilizado durante un corto tiempo. Para evitar que el neumático de un lado del eje trasero se deslice, al acoplar el bloqueo diferencial, el vehículo debe estar parado o marchar recto lentamente. Para enganchar el bloqueo diferencial, debe activar el bloqueo diferencial entre los ejes primero, y luego el bloqueo diferencial entre las ruedas. Cuando se activa el bloqueo diferencial, la capacidad de dirección del vehículo se ve afectada. Es que no hay una función diferencial entre las ruedas izquierda y derecha en el mismo eje, y no debe virar un pavimento sólido. Cuando el vehículo está recorriendo sobre un pavimento sólido, el bloqueo diferencial debe desacoplarse inmediatamente. Principio de funcionamiento e instrucciones de operación del sistema de suspensión neumática. El sistema de suspensión neumática es un sistema que llena de aire comprimido la bolsa de aire de suspensión neumática y controla la inflación y desinflación de la bolsa de aire a través del sistema de control para realizar funciones de ajuste de carga y altura del vehículo. La suspensión neumática controlada electrónicamente, SAS, es un sistema de suspensión que lleva a cabo las funciones de ajuste de altura de la suspensión, elevación del eje elevador y transferencia de carga, entre otras funciones. A través de manipular el control remoto o el interruptor basculante del tablero de instrumentos, SITRAC de Sinotruk está equipado con diferentes sistemas de suspensión neumática, como 8 bolsas de aire, 9 bolsas de aire y 11 bolsas de aire. Este capítulo presentará el uso y funcionamiento del sistema de suspensión neumática tomando el sistema de 9 bolsas de aire como el ejemplo. Para otras suspensiones, se lo puede tomar como una referencia en la ejecución. Control remoto de suspensión neumática de control electrónico. Indicador de estado de elevación del eje trasero central. Indicador de estado de elevación de la bolsa de aire del eje trasero. Indicador de estado de elevación de la bolsa de aire del eje delantero. Botón de activación del eje elevador. Botón de activación de elevación de la bolsa de aire del eje trasero. Botón de activación de elevación de la bolsa de aire del eje delantero. Botón de memoria. Botón de altura normal. Botón de arriba, subida. Botón de abajo, bajada. Botón de parada. Cuando la velocidad del vehículo supere a los 30 km/h, el sistema prohibirá el uso del control remoto para ajuste hacia arriba, abajo. Sin embargo, podrá recuperar la altura normal. ¿Cómo ajustar la altura del vehículo con el control remoto? Cuando necesite ajustar la altura del vehículo, puede activar la bolsa de aire de soporte del eje trasero presionando el botón. Luego presiona el botón arriba o abajo para ajustar la altura del vehículo. Una vez finalizado el ajuste, presiona el botón para desactivar el estado de elevación de altura. Cuando necesite almacenar la altura de memoria, puede presionar el botón Stop más M1 o M2 al mismo tiempo. Entonces el sistema podrá registrar dos alturas. Bajo diferentes condiciones de operación, puede presionar el botón M1 o M2 para satisfacer sus diferentes requisitos de altura del bastidor del vehículo.
¿Cómo operar el eje elevador con el control remoto? Al realizar la operación del eje elevador, puede activar la bolsa de aire elevador presionando el botón, luego presiona el botón arriba o abajo, para controlar la subida o bajada del eje elevador. Una vez finalizada la operación, el estado de elevación se desactiva presionando el botón. Introducción de funciones del botón de altura normal y botón de stop en el control remoto. Cuando presione el botón altura normal en el control remoto, el vehículo volverá automáticamente a la altura normal establecida. Cuando presione el botón stop, todas las operaciones incluidas el ajuste de altura, la subida y bajada, la elevación y el descenso del eje elevador, etc., se pueden detener de inmediato. Y luego el bastidor del vehículo se permanece a la altura cuando se presione el botón. Introducción de operación del interruptor de control de elevación de la bolsa de aire. El tablero de instrumentos de la cabina está equipado del interruptor de control de la elevación de la bolsa de aire, el interruptor selector de 3 modos, la luz de advertencia de falla SAS y el indicador de elevación. Puede controlar la elevación o el descenso del eje elevador mediante el interruptor de control de la elevación de la bolsa de aire. La función del interruptor es la misma que la operación del eje elevador en el control remoto. Solo hay 2 estados de posición del eje elevador, subida y bajada. Al presionar el interruptor de elevación del eje elevador, el eje elevador lleva a cabo la inflación y desinflación continua y automáticamente a la posición correspondiente. El eje elevador no debe permanecerse en ninguna posición intermedia. Introducción de la función del interruptor selector de 3 modos. El interruptor selector de 3 modos está montado en el tablero de instrumentos de la cabina. La parte superior es el interruptor de restablecimiento. Cuando el interruptor está en la posición intermedia, el modo de control SAS corresponde al control proporcional. En este punto, la carga del tractor se distribuye proporcionalmente entre el eje de accionamiento y el eje elevador. Presiona la parte inferior del interruptor para activar el modo de tracción óptima. En este momento, la carga del eje de soporte se transfiere al eje de accionamiento, haciendo que la carga del eje de accionamiento alcance la carga estándar. Con ello, la fuerza de accionamiento del vehículo se mejora. Presione la parte superior del interruptor, restablecimiento, para activar el modo de asistencia de accionamiento. Cuando esa función está activada, la carga en el eje elevador se transferirá al eje de accionamiento, hasta que el eje de accionamiento alcance la carga máxima. Con ello, la fuerza de accionamiento del vehículo se maximiza. Cuando el vehículo arranca o está por conducir cuesta arriba, etc., el modo de asistencia de accionamiento se debe activar por adelantado. Esto ayuda a que el eje de accionamiento alcance la carga máxima y se maximice la capacidad de accionamiento y escalada del vehículo, para evitar con eficacia el fenómeno de deslizamiento de la rueda motriz y prolongar la vida útil del neumático. Una vez activada la función de asistencia de accionamiento, se puede causar cambios en el rendimiento de dirección de freno del vehículo debido a la gran transferencia de carga del eje del vehículo. Asegúrese de conducir con prudencia. Cuando la velocidad del vehículo es superior a 55 km/h, el modo de asistencia de accionamiento se desactiva automáticamente y se recupera el modo de control proporcional. Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 55 km/h, se activa el modo de asistencia de accionamiento. Mantenga presionado la parte superior del interruptor durante más 5 segundos para desactivar manualmente el modo de asistencia de accionamiento. Después que usted detenga el vehículo, puede desactivar manualmente el modo de asistencia de accionamiento de la misma manera de apagar el interruptor de alimentación principal. Otra cosa que necesita ser explicada es que, cuando su vehículo está conduciendo en el modo de tracción óptima, no saldrá del modo de tracción óptima debido a los cambios en la velocidad del vehículo. Cuando conduce un modelo de suspensión neumática con función de elevación, debe tener en cuenta los siguientes. El vehículo equipado con el eje elevador utiliza el accionamiento de eje único. Por lo tanto, el desgaste del neumático del eje de accionamiento es mayor que el neumático del eje no motriz. Para el neumático de accionamiento, se debe seleccionar el neumático con un patrón de accionamiento. Antes de la puesta en marcha del vehículo, compruebe si hay suficiente espacio entre el neumático y el guardabarros.
El eje elevador se puede levantar cuando el vehículo está sin carga o con carga ligera. Si conduce en carreteras húmedas, resbaladizas, lluviosas o nevadas, con el fin de mejorar la seguridad y estabilidad del vehículo, no levante el eje elevador ni active la función de asistencia de accionamiento. Se recomienda que utilice el modo de tracción óptima durante la conducción a plena carga. Cuando el vehículo está a punto de entrar en el peaje, el modo de control proporcional debe estar activado por adelantado. Para proteger los neumáticos del eje de accionamiento, la operación de arranque debe ser suave. Nunca pise el acelerador a secas. Cuando el bastidor se desvíe de la altura normal ajustada en fábrica, la carrera de movimiento de la suspensión se verá afectado. Entonces debe conducir a la altura normal del bastidor. Durante el proceso de carga o descarga de vehículo, la carga de vehículo cambia grandemente. No active la función de asistencia de accionamiento y tracción óptima en este momento para evitar que el bastidor suba o baje repentinamente. Operación correcta de tracción y arranque de tracción. Para la tracción y el arranque de tracción, el vehículo está equipado con un gancho de remolque para el autorrescate. Se debe utilizar barra de tracción rígida y no debe utilizar cuerdas o cables. Antes del remolque, el eje de accionamiento del vehículo remolcado debe desconectarse para cortar la transmisión de potencia. De lo contrario, la caja de cambio se dañará durante el remolque. Si el vehículo tiene un bloqueo de dirección, arranque, gire la llave en la marcha 2 de posición de conducción y no la retire, para liberar el bloqueo de dirección. Mantenga el motor en marcha y ponga a disposición el sistema de frenos y el sistema de dirección asistida auxiliar. Coloque la transmisión 30-25 en la marcha neutra, N, de la zona de marchas altas. Libere el freno de estacionamiento y remolque lentamente el vehículo. Si aparece falla en la suspensión neumática, remolque lentamente el vehículo. Si el vehículo está hundido, no oscile a la izquierda ni a la derecha, y no tire el vehículo de forma oblicua durante el remolque. En particular, no remolque el vehículo desde la parte lateral. Si el sistema de dirección está dañado, levante el eje delantero. Si la presión de aire almacenada en el sistema de frenos está insuficiente, causando que el freno de estacionamiento no se pueda liberar, se lo puede liberar mediante de las medidas mecánicas. Y preste atención a la ausencia de frenado después de eso. Antes de liberar la cámara del freno de almacenamiento de energía del muelle, asegúrese que el vehículo no pueda moverse por sí mismo. No conduzca el vehículo hasta que desaparezca toda la información mostrada en la pantalla del conductor. Antes de liberar el cilindro del freno de muelle, primero entre en la marcha 1 y verifique si el freno de servicio, freno de pie, es normal. Al aflojar el cilindro del freno de muelle en un pavimento con pendiente, primero cuñe las ruedas para evitar que el vehículo se deslice. Después de liberar de emergencia la cámara de aire de almacenamiento de energía del muelle, la conducción del vehículo podrá causar un accidente, ya que la presión de aire de los circuitos de freno de servicio 1 y 2 puede no ser suficiente para garantizar un frenado efectivo. El dispositivo de liberación de emergencia de la cámara de freno de almacenamiento de energía del muelle solo se puede utilizar para operar el vehículo en una estación de reparación o en situaciones de emergencia. El intento de operación de dirección de un vehículo estacionario sin asistencia hidráulica puede dañar el sistema de dirección. Solo se permite realizar la operación de dirección en situación de ausencia de asistencia hidráulica cuando el vehículo está en movimiento. Si el motor está apagado debido a la invalidez de la asistencia hidráulica, es necesario aplicar más fuerza en volante. Entonces debe remolcar lentamente el vehículo. Advertencia. Cabe mencionar, la distancia de remolque del vehículo no debe superar los 100 km. La velocidad máxima permitida de remolque debe ser inferior a 25 km/h. Instrucciones de operación de arranque puenteado, arranque auxiliar. Cuando no se puede arrancar el motor por la pérdida de energía en la batería, se puede utilizar otra batería para arrancar el motor. Advertencia. Utilice solo cables de conexión que cumplan con los estándares. Utilice los cables de conexión de acuerdo con las instrucciones.
utilice solo baterías del mismo voltaje nominal, 24 voltios. No utilice un cargador o un arrancador de conexión destinado para el arranque auxiliar. Conecte dos baterías en serie para que el voltaje sea de 24 voltios. Utilice un cable puente para conectar los polos positivo y negativo de las dos baterías. Desconecte el interruptor de alimentación principal y conecte los terminales positivo y negativo. Advertencia: no conecte el punto de conexión a tierra del bastidor. Arranque y haga funcionar el motor a ser arrancado por puenteado durante una duración máxima de 15 segundos. Desmonte los terminales positivo y negativo. Instrucciones de operación del sistema de frenos. El sistema de frenos de los camiones de la serie C-Track está compuesto de 4 funciones principales: freno de servicio, freno de estacionamiento, freno auxiliar y freno de remolque. El sistema de frenos de servicio es independiente del sistema de frenos de estacionamiento, proporcionando una protección de frenado más confiable y completa para el frenado de vehículo. Sin embargo, el sistema de frenos no puede exceder sus límites físicos. Debe ajustar constantemente su comportamiento de conducción en diferentes condiciones de camino y condiciones de tráfico. Maneje con cuidado durante la conducción en caminos en pobres condiciones, como los mojados y resbaladizos, etc. No permite que la función de protección de seguridad del sistema de frenos le induzca a crear una falsa sensación de seguridad. Cuando se active el interruptor de llave de vehículo, las diversas funciones del sistema de frenos se inician automáticamente. Cuando aparece falla en el sistema de frenos, el panel de detección mostrará el símbolo de falla del sistema de frenos. En algunos casos, la luz de falla de freno no se encenderá, así que por favor, conduzca con prudencia. El freno de servicio es un freno de presión de aire de doble circuito, en el cual el pedal de freno actúa en todas las ruedas de vehículo a través de los circuitos independientes. Sin embargo, cuando la luz de advertencia de baja presión de aire está encendida, esto indica que el vehículo no está listo para conducir. En este momento, espere hasta que la luz de advertencia se apague para luego arrancar el vehículo. Después de la puesta en marcha del vehículo, el sistema de freno de servicio y freno de estacionamiento deben probarse lo antes posible en una carretera seca con buena adherencia. Cuando verifique la carrera del pedal del freno, presione suavemente el pedal de freno. La carrera libre del pedal debe estar entre 11 y 15 milímetros. No deberá haber el fenómeno de alta resistencia a la fricción cuando se pisa el pedal de freno hasta el fondo. Cuando el sistema del freno de servicio tiene fugas y otras fallas, puede operar la válvula de freno manual para lograr un frenado de emergencia. Manipule el mango de la válvula del freno manual montada en la parte trasera de la palanca de cambios para habilitar la cámara de aire de freno de almacenamiento de energía del muelle o la cámara de aire de freno de doble diafragma en el eje de accionamiento, realizando de este modo el frenado de estacionamiento. ¿Cómo operar correctamente el freno de estacionamiento? Al utilizar el freno de estacionamiento, es decir, el freno manual, debe tirar el mango de la válvula de freno hacia atrás hasta que se bloquee. En este momento, el indicador del freno de estacionamiento en el tablero de instrumentos se enciende. Si el mango no se coloca en la posición de estacionamiento, esta puede volver automáticamente a la posición de conducción. Entonces, el vehículo falla en aplicar el freno de estacionamiento y puede producir deslizamiento. Así que asegúrese de colocar el mango en la posición de estacionamiento. Liberación del mango del freno de estacionamiento. Cuando necesita soltar el mango del freno de estacionamiento, puede soltar el pestillo del mango para que ésta volverá automáticamente a la posición de conducción. En este momento, el indicador del freno de estacionamiento en el tablero de instrumentos se apaga. El freno de estacionamiento se libera completamente y el vehículo puede arrancar de nuevo. Los frenos auxiliares del vehículo están compuestos por dos partes principales: freno de escape del motor y freno del retardador. Pero en este capítulo se limita a describir principalmente los contenidos relacionados con el freno de escape del motor. En caso de conducir cuesta abajo a larga distancia, encontrar otros vehículos o por las carreteras de malas condiciones, se puede utilizar el freno de escape para desacelerar por adelantado. El uso adecuado del freno de escape del motor puede reducir efectivamente la frecuencia de uso de freno de servicio, reducir el desgaste y el calor de los neumáticos
y frenos de los neumáticos, prolongar su vida útil, así como mejorar la seguridad de conducción. Las siguientes 4 condiciones deben cumplirse al usar el freno de escape. 1. El pedal de embrague no está pisado. 2. El pedal del acelerador no está pisado. 3. La caja de cambios no ha vuelto a la marcha neutra, N. 4. Las revoluciones del motor están por encima de 800 revoluciones por minuto. En este caso, solo necesita presionar el interruptor basculante y el vehículo podrá realizar el frenado de escape del motor. La potencia del freno de escape del motor depende de la velocidad del motor. Cuanto mayor sea la velocidad del motor, mejor será el efecto de frenado. En aras de garantizar el mejor efecto de frenado, se recomienda utilizar el freno de escape en condiciones de conducir cuesta abajo a larga distancia. Y seleccione la marcha de transmisión apropiada para que las revoluciones del motor estén entre 1600 y 2200 revoluciones por minuto. Cabe mencionar, en caso del uso del freno de escape del motor en carreteras mojadas, sucias o heladas, se puede causar riesgo de deslizamiento y patinado del accionamiento. Por lo tanto, utilice con cuidado el freno de escape del motor en las condiciones de carretera anteriores. Cuando las revoluciones del motor están relativamente bajas, el efecto del freno de escape del motor es limitado. En este punto, se debe cambiar a la marcha más baja o utilizar el freno de servicio. Está estrictamente prohibido ajustar o quitar sin permiso el tornillo del límite del cilindro en la válvula de disco del freno de escape. De lo contrario, la contrapresión de escape del motor será demasiado alta, causando que la temperatura de la boquilla del inyector, la culata y el sobrealimentador sea demasiado alta, y existirá riesgo de daño grave del motor. El freno de escape del motor es solo un dispositivo de freno auxiliar. Si es necesario, se debe utilizar el freno de servicio para controlar la velocidad en el mismo tiempo. El freno de remolque es un sistema de frenos utilizado en el tractor para controlar los semirremolques o remolques. El freno de remolque se realiza mediante la operación de la válvula de freno manual de remolque instalada en la cabina. El sistema de frenos antibloqueo ABS tiene la función de evitar que las ruedas se bloqueen en el proceso de frenado. ABS puede mantener la estabilidad de giro y la estabilidad direccional del vehículo incluso en caso de frenado en emergencia. Sin importar las condiciones de la carretera, se debe pisar el pedal de freno hasta el fondo para garantizar una distancia de frenado más corta. Al conducir a baja velocidad, el ABS no funciona, y el ABS no puede compensar sus errores de conducción. Por ejemplo, una distancia de seguridad demasiado pequeña con respecto al vehículo delante de lo suyo, excesiva velocidad de vehículo o sin desaceleración en el giro, etc. Por lo tanto, usted todavía debe conducir con cuidado y seguridad. Cuando conduce un semirremolque con ABS, el ABS se habilitará automáticamente cuando se enciende el interruptor de llave. Cuando el indicador de detección de ABS se permanece encendido, esto indica que hay falla en el ABS. Aquí cabe mencionarle, en una situación de emergencia, la unión de inflado del sistema de frenos está disponible para inflar el sistema de frenos o los neumáticos del vehículo. El módulo de gas auxiliar equipado en el vehículo también puede utilizarse para tomar el aire. Los trabajos relacionados con la seguridad del vehículo, como soldadura, corte o perforación cerca de la tubería de plástico de freno, deben ser realizados por la estación de servicios de Sinotruc. Instrucciones de uso de los neumáticos. En la inspección diaria de los neumáticos, debe prestar atención a la inspección de la presión de los neumáticos. Los neumáticos deben mantenerse a una presión de unos 8.5 bar durante el uso. Si la presión es demasiado alta, los neumáticos serán propensos a desgaste de la corona y el reventón. Si la presión es demasiado baja, los neumáticos se deformarán y dañarán fácilmente. Cuando se ensambla dos neumáticos juntos, la presión de ellos debe ser la misma. Los diferentes neumáticos tienen diferentes límites en el nivel de velocidad, y la conducción en una velocidad excesiva puede causar daños tempranos al neumático. Por lo tanto, al conducir en caminos de malas condiciones, la velocidad de conducción no debe ser demasiado rápida, y se debe reducir el frenado repentino y los giros bruscos siempre cuando sea posible. Preste atención a los cambios en la temperatura de los neumáticos durante la conducción a alta velocidad y tome medidas en caso necesario para evitar el reventón del neumático.
La convergencia de las ruedas delanteras de vehículo debe revisarse y regularse con frecuencia para evitar el desgaste parcial y el daño temprano de los neumáticos. No utilice llantas oxidadas, deformadas o de dimensiones que no conformen a los requisitos especificados. Evite pasar los bordillos de la carretera. Si es difícil evitarlo, pase los bordillos en una velocidad más baja como sea posible. Con el fin de evitar daños en los neumáticos y causar un accidente de tráfico, las cargas de vehículo deben distribuirse de forma uniforme sobre la base de las normas nacionales vigentes, con el fin de evitar el desgaste anormal, la protuberancia, la delaminación y la rotura, etc., de la banda de rodadura. Los neumáticos con niveles altos y cargas elevadas no deben recorrer en alta velocidad. Para los neumáticos reforzados, se puede aumentar la carga adecuadamente según los criterios de diseño. Se debe intercambiar las posiciones de los neumáticos de los camiones después de cada 5.000 kilómetros de viaje en general. Debido a la luz solar y los factores ambientales, los neumáticos se envejecerán gradualmente y el caucho de los neumáticos perderá su elasticidad. Como una consecuencia, los neumáticos se endurecerán, se volverán quebradizos y comenzarán a presentar grietas. Por lo tanto, los neumáticos deben reemplazarse con los nuevos según el estado de uso y desgaste de ellos. En particular, cuando los patrones en la banda de rodadura se han desgastado hasta la marca de desgaste, se los debe reemplazar oportunamente con los nuevos. Los neumáticos se deben montar en los modelos y llantas especificados. Instale y desmonte los neumáticos con herramientas e instrumentos especiales. Se prohíbe estrictamente palanquear o golearlo con fuerza. Al reemplazar los neumáticos, solo utilice las ruedas y neumáticos de tamaños especificados por modelos de esta serie. En el mismo eje, se deben ensamblar los neumáticos de mismas especificaciones, estructura, patrones y nivel. Por ejemplo, una rueda de dirección con buenas propiedades de dirección no es adecuada para una rueda impulsora con mejor adherencia. El neumático diagonal y el neumático radial no se pueden mezclar. Al ensamblar un neumático con patrones direccionales, la dirección de rotación del neumático debe ser coherente con la dirección de recorrido del vehículo. Si desea cambiar el tamaño de los neumáticos, visite la estación de servicios de Sinotruck para actualizar los programas de la unidad de control de vehículo completo BCU, la ECU de motor y la grabadora de conducción. De lo contrario, la precisión de la grabadora de conducción será afectada. Instrucciones de operación del semirremolque. El semirremolque está equipado con un sistema de frenos de doble tubería. Los procedimientos de operación generales son los siguientes. Conexión de semirremolques. Primero, fije el semirremolque para evitar el deslizamiento. Luego, levante el mango del sillín hacia arriba y deje que el mango entre en el orificio superior y tírelo hacia afuera, hasta que la ranura de posicionamiento sujete la carcasa del sillín. En este punto, el sillín se encuentra en el estado de apertura listo para el acoplamiento. Deje que el vehículo marche atrás para el acoplamiento. Cuando el pasador de tracción entre a la interfaz de sillón. El gancho de bloqueo y el bloque de cuña bloquearán automáticamente el pasador de tracción, completando el acoplamiento. En este momento, el mango también regresa automáticamente a la posición, lo que indica que el bloqueo ha sido realizado correctamente. Conecte la tubería de frenado y los conectores eléctricos entre el semirremolque y el tractor. Primero, conecte el conector amarillo de la tubería de control, luego, conecte el conector rojo de la tubería de suministro de aire y el conector eléctrico. Preste atención a no tensar, frotar ni enredar las tuberías y los cables durante la conducción. Atención. Después de acoplar el semirremolque, verifique la posición del mango para confirmar que el sillín esté correctamente enganchado. Los conectores neumáticos dañados pueden hacer que el sistema de frenos del remolque sea inválido. Durante el acoplamiento, tenga en cuenta de verificar los conectores neumáticos entre el tractor y el semirremolque y reemplácelos en caso necesario. Cuando la humedad, el polvo o la arena entre en la toma de remolque, en particular, en las tomas de ABS que siempre tiene voltaje de carga de 24 voltios, se causará la corrosión en los conectores fácilmente. En condiciones con carga, y se generará bastante calor en el mismo tiempo, y eso podrá dañar los conectores y cables. Por lo tanto, las tomas de los enchufes deben secarse periódicamente con aire comprimido y limpiarse con un paño antidesgaste en caso necesario. Las tomas deben revisarse con frecuencia y reemplazarse tan pronto como se encuentren dañadas. Desacoplamiento del semirremolque.
Primero, verifique las condiciones de la carretera para evitar que el semirremolque se deslice. Luego, fije el semirremolque para que las ruedas no puedan moverse. Luego, de estricta conformidad con la secuencia, desconecte el conector rojo de la tubería de inflado primero. Luego, desconecte el conector amarillo de la tubería de control de frenos. De lo contrario, el freno de remolque se desactivará. Tire del mango del sillín hacia afuera hasta que la ranura de posicionamiento sujete la carcasa del sillín. Conduzca el tractor hacia adelante. Gire el gancho de bloqueo. Suelte el pasador de tracción para cumplir la acción de desacoplamiento. Atención. Si no se acoplará el remolque durante un largo tiempo, regrese el mango del sillín. Después de desconectar el conector neumático, cubra el conector para evitar la contaminación. La distancia entre el semirremolque y el tractor está sujeta a restricciones estrictas. La movilidad de tractores y remolques está sujeta a restricciones. Al conducir en caminos con charcos, pendientes y caminos embarrados, se puede causar daños graves a tractores y semirremolques. Cuando el vehículo desciende, el vehículo solo puede viajar a una distancia corta de velocidad de caminado. De lo contrario, se dañarán el guardabarros y los neumáticos. Operación de acoplamiento y desacoplamiento por control táctil de una sola ventanilla para vehículo con bolsa de aire. Para las operaciones rápidas de desacoplamiento, primero presione el botón de activación de elevación de la bolsa de aire del eje trasero. Luego presione el botón arriba para elevar el bastidor y la caja de tracción también subirá. Baje el soporte de la caja al suelo y saque el mango del sillín. Presione el botón abajo para que el bastidor descienda. En este momento, conduzca el vehículo y el desacoplamiento se realiza. Para las operaciones rápidas de acoplamiento, primero presione el botón de activación de elevación de la bolsa de aire del eje trasero. Luego, presione el botón abajo para descender el bastidor y conduzca lentamente el vehículo hacia adentro. Presione el botón arriba para regresar el bastidor. Recupere el soporte de la caja y se termina el acoplamiento. Uso correcto del sistema eléctrico. SITRAC proporciona una serie de camiones altamente electrificados. En el proceso de uso del vehículo, debe prestar atención a los siguientes para el sistema eléctrico. Se forma un gas mixto de hidrógeno y oxígeno en la caja de batería cerrada. Cuando se desconecte el terminal de la batería, un dispositivo eléctrico o dispositivo de monitorización que aún está funcionando generará chispas que pueden encender el gas. Por lo tanto, seque o limpie completamente la caja de la batería con aire comprimido antes de desconectar los terminales de la batería. No arranque el motor a menos que la conexión de la batería esté sólida. No desconecte la batería durante el funcionamiento del motor. Si su vehículo no se usará durante mucho tiempo, asegúrese de cargarla cada 4 semanas. Desconecte el polo negativo y luego el polo positivo antes de la carga. Una vez completada la carga, conecte primero el polo positivo y luego el polo negativo. Debe medir el voltaje con el dispositivo de medición correcto. Para evitar cortocircuitos, la resistencia de entrada del dispositivo de medición debe ser de por lo menos 10 megaohms. Al levar el vehículo, tenga cuidado de proteger la toma, el arrancador y el generador de la humedad, salpicaduras de agua. Las tomas de tractor y remolque no deben limpiarse con agua o materias mecánicas. Debe limpiarlos con aire comprimido de aproximadamente 0.6 hasta 0.8 megapascales. El interruptor de llave y el circuito de iluminación deben estar apagados durante el proceso de lavado. Advertencia: en el proceso de uso de vehículo, no debe aumentar los equipos eléctricos de vehículo ni modificar las líneas eléctricas sin un permiso. De lo contrario, el sistema eléctrico de vehículo puede tener falla, lo que provocará consecuencias graves. El aumento de equipos eléctricos o la modificación de las líneas eléctricas de vehículo deben ser realizados por la estación de servicios de Sinotruc. Apague todos los equipos eléctricos con problemas antes de reemplazar la bombilla. Al instalar una nueva bombilla, asegúrese de que la etiqueta de identificación en la parte inferior de la luz nueva coincide con la etiqueta de identificación en la parte inferior de la luz anterior. Advertencia: no toque el vidrio de la bombilla con los dedos desnudos. En invierno, estaciones lluviosas o las regiones de humedad relativamente grande, los faros generan una gran cantidad de calor durante el encendido, el calor que debe ser disipado a través de los orificios de ventilación. Al mismo tiempo,
El aire húmedo de exterior también puede entrar en el interior de la luz fácilmente a través de los orificios de ventilación. Y la niebla se producirá en el proceso de intercambio de aire caliente y el aire frío. Este fenómeno debe considerarse como un fenómeno natural. Precauciones de apagado del motor y estacionamiento de vehículo. Si es necesario mantener estacionado el camión durante mucho tiempo, es mejor apagar el motor. Pero después de una conducción a plena velocidad durante mucho tiempo, la temperatura del líquido refrigerante del motor es alta en este momento. En este caso, el motor debe seguir funcionando en estado ralentí durante 2 minutos, para que los componentes del motor se enfríen efectivamente mediante la circulación del agua. No pise el acelerador de pie antes de apagar el motor. El freno de estacionamiento debe activarse en el mismo tiempo durante el estacionamiento. Para los vehículos con carga, bloquee sus ruedas con las cuñas para la seguridad.